Bueno, y recurrimos a la fuente, ¿verdad? Para poder analizar estos resultados, pero también para conocer un poquito cuál ha sido el mecanismo que se ha utilizado en esta encuesta. Estamos con Patricia Zárate, y es jefa de estudios de opinión del IEP. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Patricia, en principio, ¿cuál es la diferencia entre el mecanismo que se ha utilizado para esta encuesta? ¿Cuál es la diferencia entre un sondeo que es telefónica y un sondeo que es presencial o con la entrega de alguna cartilla, para que todos lo tengamos claro? Claro, a ver, hay como tres escenarios, ¿no? Para una encuesta de intención de voto, que es presencial, una encuesta de intención de voto telefónica y un simulacro que de todos modos es una encuesta presencial. O sea, tienen que ir a la casa para mostrar la cédula. Nosotros, desde abril del año pasado, que comenzamos con la cuarentena por la pandemia de COVID-19, empezamos a desarrollar una metodología bastante robusta de encuestas telefónicas vía celular. La diferencia principal es, uno, que nosotros no podemos darle ningún elemento visual a la persona encuestada. No le podemos decir, no le podemos mostrar una cédula o una tarjeta. Antes hubiera sido una tarjeta, ahora ya es posible mostrarle una cédula. Esa es una diferencia. La otra diferencia que tenemos es el tipo de muestreo que hacemos, ¿no? En una encuesta presencial uno hace un muestreo polietápico, donde al final cierra su muestra con cuotas. Eso quiere decir que cuando llegan a la casa, el encuestador sabe que tiene que encuestar a una mujer de 18 a 24, por decir Correcto. algo, u otro, y así. En el caso nuestro es un muestreo aleatorio simple, y eso hace que nuestra muestra tenga una cobertura muy amplia, ¿no? O sea, es, creo, la única encuesta que llega a más de 400 distritos del país. ¿Y cómo hacen la selección de estos teléfonos celulares a los que llaman? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones asigna unas cabeceras de número de celular a de telefonía, a Movistar, Claro, Entel, Vitel, ¿no? Los cuatro que concentran el 99% del mercado de celulares. Entonces, de ahí nosotros hacemos una combinación aleatoria de los números que no están, esos números, hay ciertos números como los que terminan en puros ceros que están asignados a determinadas empresas, en fin, que se venden, que no van a personas naturales, ¿no? De los números que van a personas naturales son más de 89 millones de combinaciones posibles. Correcto. De esas 89 millones de combinaciones posibles, nosotros sacamos un marco muestral. Y a ese marco muestral, que es en el caso de una encuesta de 1.200 casos, es como 120.000 números de teléfonos que llamamos, pero ya están, ya es una muestra, es un marco muestral aleatorio y nosotros llamamos a ese marco muestral. Eso quiere decir que nosotros llamamos y no sabemos quién va a contestar al otro lado, pero al final los resultados se distribuyen de manera parecida a los que uno encuentra en el universo. ¿Y cuál es el margen de confianza para esta encuesta y el margen de error? El porcentaje de confianza. El nivel de confianza es de 95%, como en casi todas las... Sí. Vamos a recuperar... ¿Hola? Sí. Patricia, te escuchamos. Nos decías que el porcentaje de confianza es 95% y el margen de error... El nivel de confianza es 95% y el margen de error más o menos 2.8. Ahora, teniendo ese margen de 2.8, podemos hablar, si lo podemos cuadrar, Moisés, desde Switcher, de un cuádruple empate en el segundo lugar. En realidad no, en realidad estamos en un sextuple empate entre los candidatos. Explíquenos un poco más. Ya, a ver, uno tiene un margen de error de más o menos 2.8, pero cada pregunta tiene una variabilidad diferente y cada candidato tiene un intervalo de confianza. ¿Eso qué quiere decir? Que sus votos se dispersan o se concentran. Correcto. Y eso no es igual que el margen de error. Ajá. Eso hay que sacarlo por su desviación estándar, por la cantidad de muestra que tiene. En fin, cada uno tiene un intervalo diferente. No son intervalos iguales. No es que yo sume más 2.8 menos 2.8. No es así. O sea, no es 2.8 para arriba, 2.8 para abajo, que es lo que normalmente uno suele hacer, ¿verdad? Cuando ve estas encuestas. No, porque cada
variable. Cada pregunta que uno hace en una encuesta tiene una variabilidad diferente. Correcto. Entonces, acá lo que hemos hecho es sacar un intervalo de confianza de los primeros lugares y encontramos que los 6 primeros lugares están empatados. Yo no puedo decir que Aliaga esté en segundo lugar ni que Verónica Mendoza esté en tercero. No hay orden. Patricia, ahorita no hay, no es que... Le pido un favor si puede bajar algún audio que tenga cerca porque se está acoplando para poder escucharla mejor. Es decir, entonces usted nos está diciendo de que no tendríamos en estos momentos, según en la encuesta de IEP, un primer lugar marcado, sino más bien los 6 primeros están en una especie de empate. Exacto. Ajá. Entonces ahí la cosa se pone más peliaguda. Todo, como decían, todo puede pasar. Correcto. ¿Podemos, Moisés, por favor, desde Switcher poner el cuadro con la encuesta? Porque también la atención, y quizás, Patricia, usted nos va a poder decir cuál de todos los datos que arroja esta encuesta que han hecho la ha sorprendido o genera, ¿no?, algún factor sorpresa. Pero en principio llama la atención, por ejemplo, el desgranado que se hace en cuanto a sectores de la población, ¿no? Ahí tenemos justamente el cuadro y tenemos a Johnny Lescano, ¿no?, con esta, vamos a ponerlo así para poder hablar sobre imagen. Johnny Lescano, que marca una pequeña baja, una pequeña disminución, hay candidatos que suben. ¿Sería básicamente el impacto del debate que hubo en América Televisión con Canal N? No necesariamente. A ver, disculpe un ratito, se ha cortado el internet, tengo un problema con el internet, pero usted me está escuchando bien, ¿no? Le escucho perfectamente, sí, le estamos escuchando. Ya, no estoy viendo ahorita nada, pero lo que sí les puedo decir es que no hay ninguna evidencia, en general, yo no conozco, que demuestre que los debates tienen un impacto importante en los cambios en la intención de voto. Correcto. Salvo que sea muy, muy destacable o un hecho que sea negativo también, un desliz de un candidato o candidata y a partir de eso que se puedan crear memes o comentarios, en fin, eso podría llevar a esto. ¿Y a qué respondería entonces estas variaciones, algunos incrementos en porcentaje, como en el caso de Verónica Mendoza, o el descenso de 2.5 en el caso? O sea, en el caso de ellos puede ser en parte del debate, o puede ser en parte en sus declaraciones, o en parte de la campaña. Pero mire a De Soto. De Soto ha subido 2.6 y no estaba en ningún debate. 2.8. Tenemos el cuadro ahí en imágenes. Perdón, sí. 2.8. Ahora, hablamos, y si tenemos el otro cuadro también, Moisés, no sé si lo podemos mostrar, sobre el desagregado que hay con relación a los sectores de la población. En el caso de Rafael López Aliaga, es uno de los candidatos que tiene un porcentaje importante en el sector C. ¿Qué es lo que nos estaría indicando esta información? Antes el candidato se ubicaba más en el sector AB. Creo que la gente ya, al aumentar su intención de voto, también aumenta otros sectores, ¿no? Que ven su desempeño, es la propaganda que él hace sobre sí mismo de que es un empresario exitoso, ¿no? Y ese ejemplo que es como que irradiaría al resto de sus votantes. Entonces, empezar a tener importancia en el sector C es clave para los candidatos porque el sector C, el nivel socioeconómico C es uno de los más importantes, ¿no?, en términos poblacionales. Y una última pregunta. Hay candidatos que todavía, ¿verdad?, guardan la esperanza de poder remontar. Estamos a 13 días de las elecciones, con 3 debates que se vienen. Estamos aún, digamos, en el periodo de que ocurra algo más sorpresivo, que de repente los que vienen muy debajo del porcentaje puedan posicionarse en los primeros lugares. Como digo, depende más que todo de que haya aspectos muy puntuales que pueden denigrar o hacer encantar por uno u otro candidato. Creo que es justamente estas 2 semanas donde tienen que apostar por cosas más o menos seguras sin meter la pata.
porque al que mete la pata ahorita ya no la va a poder recuperar, no va a tener semanas de recuperación. Por solo son 2 semanas, el camino es muy incierto, como que la mayoría, buena parte de los candidatos tienen esperanzas de poder entrar a la segunda vuelta. Sí, claro. Y bueno, ¿y usted ha podido percibir si en estos días, de repente, como usted misma señala, alguno de los candidatos ha tenido un desliz o ha metido la pata, como dice usted, y que eso le está costando un poco los puntos a nivel de popularidad, a nivel de votación? Creo que más que desliz, bueno, no sé en el caso del Escano, pero en el caso de Mendoza y de Soto, hay una campaña, o sea, han tenido campañas más presencial, que eso es algo que extrañamos o que extraña el electorado, ¿no? Es una campaña atípica la que tenemos en este año por el tema de la pandemia, porque lo que hay en redes sociales, la gente más informada, el Twitter ni hablar, eso no es masivo. En realidad, lo que es el contacto presencial, que yo sienta una empatía con ese candidato o candidata y que lo pueda transmitir a mi círculo más cercano, familiares, ¿no? Ese sentimiento, porque finalmente se desarrolla un sentimiento con tal o cual candidato, o una tirria, ¿no? Con tal o cual candidato. Entonces creo que eso es lo que todavía no está tan presente, y ahora que están saliendo un poquito más los candidatos, está llegando a esos sectores. Y creo que eso sí puede ser importante. Muy bien, vamos a ver qué es lo que ocurre. Patricia, le agradezco mucho esta comunicación. Me quedo con lo que decía al inicio. No podemos hablar de un primer y un segundo lugar. En realidad estamos hablando de un quíntuple, sextuple, ¿no? Seis candidatos empatados. No podemos hablar de un primer y segundo lugar, ¿no? Algunos interpretaban como un cuádruple empate en el segundo lugar, pero en verdad lo que nos dice es que están 6 candidatos casi parejos. Le agradezco, Patricia, muchas gracias. Gracias por esta comunicación. Gracias a usted. Hasta luego.